Bueno, en este video vamos a explicar diferentes implementaciones de los algoritmos de Kruskal y de Prim. Los integrantes del equipo somos Diego Rodríguez y yo, Vladimir Chávez. Para empezar vamos a presentar el algoritmo de Kruskal. Para este algoritmo se tiene que crear una estructura para representar una arista ponderada en el grafo que contiene el vértice desde el que viene, su destino y su peso. Y una estructura para representar un grafo conectado no dirigido y ponderado en el que B es el número de vértices y E es el número de aristas. El grafo se representa como una matriz de aristas. Dado que el grafo no está dirigido, la arista de A a B también es arista de B a A, por lo que aquí ambos se cuentan como un solo borde, como una sola arista. En el siguiente paso se crea un grafo con número V de vértices y E de aristas. Hay una estructura para representar un subconjunto para unión y find. Y una función de utilidad para encontrar el conjunto de un elemento y utilizando la técnica de comprensión de ruta. También hay una función que hace la unión de dos conjuntos de X y Y usando unión por rango. Y una para comparar dos aristas según sus pesos. Son estas. La función principal para construir el MST usando el algoritmo de Kruskal empieza en la línea número 64 del código. Esta se divide en tres pasos. En el primer paso se ordenan todas las aristas en orden no decreciente por orden de su peso. También se crea una orden de matriz de estas aristas. En el paso 2 se elige la arista más pequeña y se va incrementando el índice conforme se va repitiendo la siguiente iteración. Y al final, en el paso 3, simplemente se implementan los resultados. Para este ejemplo utilizaremos el siguiente grafo que podemos ver acá, que cuenta con 4 vértices y 5 aristas. Y en las siguientes líneas podemos ver cómo se van agregando sus aristas, incluyendo el vértice desde el que viene, su destino y su peso. Para ver mejor el grafo con el que vamos a trabajar, tenemos esta imagen. Así se ve, este es el grafo con el que vamos a utilizar de ejemplo. Y al correr el programa, nos arroja el siguiente resultado. Que estas son las aristas que se construyen en el MST y que el costo mínimo sería de 19. Que de 2 a 3 son, del vértice 2 al 3 pesa 4, del 0 al 3 5, del 0 al 1 10, y en total son 19, que en el resultado que hicimos anteriormente nos da justo esto, con el mismo peso, entonces podemos concluir que está correcto. Bueno, ahora pasando con el algoritmo de Prim, me gustaría antes dar una breve explicación de cómo funciona el algoritmo de Prim. Que bueno, consiste en dividir los nodos de un grafo en dos conjuntos, los procesados y los no procesados. Al principio pues hay un nodo en el conjunto procesado que corresponde al equipo central, y en cada interacción se incrementa el grafo de procesados en un nodo. Esto hasta llegar a establecer la conexión de todos los nodos del grafo a procesar, ¿ok? Entonces básicamente eso es como funciona el algoritmo de Prim. En este caso, bueno, vamos a pasar al lenguaje de programación que decidimos dar la explicación en C++. Y bueno, ¿cómo funciona? Básicamente primero crea una matriz incluida en el MST, que MST significa árbol de expansión mínimo. Y bueno, este representa el vértice actual que está incluido o no. La matriz que crea. De ahí crea otra matriz que en este caso se llama min edge cut. Ese representa el borde de peso mínimo en el corte desde el vértice actual. De ahí inicializamos min edge cut como infinite, infinito para todos los vértices y 0 para el primer vértice. De ahí elegimos un vértice, puede ser el valor u, y le asignamos el valor de min edge cut, que no esté incluido en el MST, y de ahí lo incluimos en lo mismo, ¿no? Seguido después hacemos que los valores de min edge cut, para todos los vértices adyacentes que no están incluidos en el MST, queden para el vértice seleccionado, y de ahí actualizar los valores para cada vértice adyacente B. Es importante que si el peso del borde V es menor a que el valor actual de min edge cut de B, actualiza el valor del min edge cut como el peso del V. Y bueno, finalmente este proceso se repite tantas veces sea necesario hasta que ya no se incluya todos los vértices, ¿no? Bueno, y aquí podemos
ver cómo funciona el código, compilar, y bueno, aquí están los vértices. Y pues bueno, esa fue la explicación del algoritmo de Prim, ¿no?